Hola, hola cinéfilos, les habla Papi Bomba y hoy les traigo el análisis de La Fuente de la Vida. Como siempre asumo que ya han visto las películas, por lo que este video estará plagado de spoilers. La Fuente de la Vida es una película del año 2006, o sea un poquito vieja, y está dirigida por Darren Aronofsky, quien hace relativamente poco estrenó la cinta Madre, película a la cual ya le dediqué un video entero. Les dejo el link y la tarjeta que está apareciendo en la esquina superior derecha, si mal no recuerdo. Esta cinta está protagonizada por Hugh Jackman y Rachel Weisz. Esta última apareció en la película The Lobster, a la cual también ya le dediqué un video y te dejaré el link en el mismo lugar. Ahora sí que sí, con todo lo extravagante que puede llegar a ser el cine de este director, resulta innegable la calidad de la música que acompaña a la película en los momentos más emocionantes, como por ejemplo en la muerte de Izzy. Como si aquel instante no fuese lo suficientemente emotivo, Aronofsky mete el dedo en la llaga con la sobrecogedora música a cargo de Clint Mansell. Y si bien la música es bellísima, lo que más destaco son los colores, pues durante absolutamente toda la película juega con el amarillo luz sobre el negro oscuridad. Pues bien, el que la película esté dirigida por Aronofsky ya nos da una clara pista de lo que veremos en la pantalla. Ya sabemos que posiblemente la historia no será lineal, y que lo visto no deberá ser interpretado literalmente. Sabemos que debemos verla más de una vez y analizarla en profundidad. Es decir, si quieren ver una película para pasar el rato o lo que se le llama una película dominguera, esta no es opción. Para empezar, esta cinta nos muestra tres historias contadas en paralelo. Una a la que llamaremos del conquistador español, que se trata precisamente de un conquistador español que viaja a Centroamérica para encontrar un árbol milagroso que da la vida eterna. La segunda, la de un hombre que busca incansablemente un remedio en contra del cáncer y de todo tipo de enfermedad, incluyendo la muerte misma. Esta es la historia del personaje principal, Tommy, interpretado por Hugh Jackman. Y luego hay una tercera historia, la de un hombre calvo que viaja a Xibalba dentro de una burbuja, a la cual solo llamaré la historia de la burbuja, para que tengan una referencia. A grandes rasgos, esta cinta trata de la dualidad de cómo enfrentamos las dos únicas verdades absolutas de este mundo, el que estamos vivos y el que moriremos. Como se habrán dado cuenta, cada una de estas historias contadas en paralelo está íntimamente conectada, pero esta conexión es algo abstracta, como que es, pero no es. No sucede lo mismo como en la película Cloud Atlas, en donde las diferentes subnarraciones están entrelazadas de forma explícita. En La Fuente de la Vida, estas conexiones se pueden entender de diversas maneras. Se puede entender como que son distintos planos de una misma realidad, o que son distintas vidas de una misma persona. También se puede entender que solo hay una historia, y las otras dos son imaginaciones del protagonista. Y la verdad es que la postura que se tome es indiferente, lo importante es entender el mensaje basal, es decir, lo que nos quiere contar. Sin perjuicio de ello, cada historia está inspirada en distintas visiones de la muerte según distintas culturas y religiones, como la maya, la católica, también una visión más científica o moderna, y también se puede ver diversas referencias a la cultura budista. E incluso la novia de Tommy se llama Izzy, I-Z-Z-I, nombre que proviene de Isis, I-S-I-S. Isis es una diosa egipcia considerada la diosa del más allá, por ser la esposa de Osiris, y por resucitarlo luego de su muerte y nacer como el dios de la resurrección. Es decir, es un nombre asociado a la resurrección. Y la resurrección no es más que crear algo a partir de la muerte, lo cual es un concepto clave que se reitera muchísimas veces dentro de la película. Y también hay otra posible referencia con el nombre de Izzy, pero no estoy muy seguro, se las diré igual y ustedes me darán su opinión. El apellido de Isis es Creo, y creo en español viene del verbo creer. Y entre Izzy y Tommy, Izzy es la más creyente o la menos terrenal, como quieran verlo, y podría ser una referencia a eso. O simplemente llegué demasiado lejos en ese punto, pero bueno, me interesaría conocer su opinión. Como partí diciendo, esta historia no se puede analizar de forma lineal, además está plagada de metáforas, dobles sentidos y referencias dentro de la misma historia.
Mi interpretación personal es que la historia real es la de Tommy e Izzy, y que tanto la historia del conquistador como la del hombre de la burbuja son parte de la novela que Izzy deja incompleta para que Tommy la termine. Recuerden que cuando ambos observan la nebulosa Xibalba, ella le dice a Tommy que su novela comenzará en España y terminará en la nebulosa del mismo nombre, y que es en definitiva lo que sucede, por lo que el hombre calvo de la burbuja es el mismo Thomas o el conquistador después de morir, y así es como Tommy termina el libro que su difunta mujer deja incompleto. Y la literatura tiene esa facilidad o ese don de expresar el cómo nos sentimos en nuestro interior, sin que sea necesario narrarlo de forma racional, coherente, lineal u ordenada. Y en el fondo la película toma eso y lo lleva a la pantalla, usando esta novela como medio de expresión de los sentimientos de los personajes. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el 11 representa el interior de Izzy, y en el 12 el de Tommy. Por ello es que cada una de estas subnarraciones vemos referencias a las otras. Como ven, todo está relacionado de una forma temática más que nada, y no es algo explícito. Ese fue el preámbulo un poco largo y me di mucha fuerza en lo mismo, pero quería dejar claro ese punto. Y ahora sí que sí, comenzamos con el análisis de lleno. El título La fuente de la vida o The Fountain en inglés hace alusión a la fuente de todas las cosas, el origen de toda la vida, del tiempo, del espacio y de la existencia. Por el momento lo entenderemos solo como la fuente de la vida a secas. ¿Por qué? Porque se presenta como una contraposición a la muerte del conquistador herido, la muerte de la esposa Izzy y la muerte del árbol dentro de la burbuja. ¿Y cómo reacciona Tommy ante la muerte de su esposa? De manera obstinada y negadora, es decir, no acepta la muerte como parte intrínseca de la vida. Es aquí donde veo la referencia al budismo, ya que esta filosofía ve la muerte no como el final de la vida, sino como un cambio hacia otra vida, hacia un trascender a otro cuerpo en donde deberemos aprender las lecciones que obviamos en nuestra vida pasada, que es en parte a lo que se refiere el concepto del karma. Asimismo, esta filosofía nos enseña a fluir en el devenir de la vida, a no forzar ciertas cosas, ya que todo lo que nos ha sucedido y sucederá tiene una razón de ser. Y en Tommy vemos absolutamente todo lo contrario, ya que busca la cura para el cáncer para salvar a Izzy, quien expresa esta obsesión malsana en su libro con el empeño de Thomas el Conquistador en hallar el árbol maya para ser inmortal, y luego casarse con la reina. Sin embargo, luego de que Izzy fallece, Tommy también se da cuenta, aunque demasiado tarde, de cuán obsesionado estaba, y plasma la culpa que siente en el capítulo 12, escribiendo que el hombre calvo tenía la intención de llegar a Xibalba con el árbol vivo. Este árbol interpreta a Izzy. Pero si pusieron atención, se habrán dado cuenta que, para sobrevivir, el hombre calvo le arrancaba pequeños trozos de corteza y se las comía, a modo de remedio. Es decir, por un lado quiere que el árbol llegue vivo a Xibalba, pero al mismo tiempo lo daña de a poco para su propia subsistencia. Lo que es una muy pero muy buena metáfora de lo que sucede con Izzy, ya que si bien las intenciones de Tommy era salvarla y tenía toda esa obsesión de curar la muerte, en el fondo con su actitud solo lograba matar un poco una pequeña parte de Izzy, pues ella lo único que quería era disfrutar sus últimos días con él, y no le interesaba tanto si superaba su cáncer o no. Es decir, si bien las intenciones de Tommy eran buenas, tangencialmente dañaba a la persona que más lo amaba. Para el budismo también, la muerte es un recordatorio permanente que nos exhorta a vivir el día a día, el presente, que es la única realidad. Cosa que tampoco hace Tommy, ya que quiere hacer que su esposa viva más tiempo para poder estar con ella. Pero si lo piensan bien, el tiempo que efectivamente está con ella no lo disfrutó, no aprovechaba su compañía, y precisamente porque estaba muy ocupado con sus investigaciones científicas para salvarla. Entonces se nos presenta un círculo vicioso de estoy ocupado encontrando la cura para salvar a Izzy y mientras esté viva no la aprovecho. Contradicción que Izzy planteó en su libro al escribir que el conquistador emprende un largo viaje con la promesa de estar con la reina. Es decir, para estar con la reina, que representa a Isis, se debe alejar de ella. Y de verdad no puedo dejar de pensar en el budismo, ya que ellos tienen el concepto del karma, que según las filosofías orientales es la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que hacemos tiene una consecuencia que puede ser positiva o negativa. Aunque aprovecho de hacer una aclaración, porque hay una creencia popular que el karma es un castigo divino, pero no es un castigo divino como muchos piensan.
Pero bueno, para explicarlo en profundidad tendría que explicarlo en un video entero, cosa que haré en el futuro. Sin entrar en mayores detalles acerca del karma, Tommy sufre por sus propias acciones, ya que, si lo piensan bien, él sí logra su objetivo, pues logra hallar la cura para el cáncer, pero es demasiado tarde, ya que Izzy fallece minutos antes. Por eso luego escribe en el libro que el conquistador logra encontrar el árbol, el cual efectivamente le da la vida eterna, solo que no de la forma que él creía, lo que es un reflejo de la decepción de Tommy al haber logrado su meta pero de forma incompleta. Entonces, si Tommy no se hubiese obstinado en la cura, Izzy hubiese muerto de todas formas, pero él no habría quedado con el cargo de conciencia de no haber estado más presente. A todo esto, hace un rato ya les dije que el árbol de la burbuja representa a Izzy. Esto lo dije porque si prestaron atención habrán advertido que cuando el hombre calvo se acerca a susurrarle al árbol, es una escena que hace referencia a cuando Tommy se acerca a susurrarle a Izzy diciéndole que todo va a estar bien. Por ello intenta salvar al árbol, el cual fallece minutos antes de llegar a Xibalba, lo cual es una segunda metáfora a lo que le sucede a Tommy, quien logra encontrar la cura para el cáncer, pero minutos después de que Izzy fallezca. Y una vez que el árbol fallece, el hombre calvo siente rabia, miedo y tristeza, pero luego logra superarla y asimilarlas, o al menos así yo lo entiendo de la escena final, en donde sale de su burbuja en una posición de piernas cruzadas propia de la meditación. Y recuerden que esto lo habría escrito Tommy en el libro para simbolizar que por fin se había perdonado a sí mismo, y que había aceptado la partida de Izzy. Por eso se correlaciona con la escena en donde va a dejar una semilla a su tumba, lo cual es una referencia al rito maya que se menciona durante la película. Como les partí diciendo, esta película está plagada de simbolismos, pero les voy a mencionar 4 más que fueron los que me parecieron más interesantes. Me gustaría que ustedes en los comentarios escriban si es que su interpretación coincide con la mía, y qué otras interpretaciones o metáforas o referencias o alegorías pueden ver en esta película. Las que me quedaron en el tintero son cuando Izzy le encomienda a Tommy la tarea de terminar el libro y Tommy le dice que no sabe cómo hacerlo, es una referencia a que le tema la muerte, ya que se asimila el término del libro con el término de la vida. Luego de que Izzy tuvo su última crisis, que la deja en el hospital donde posteriormente muere, en ese momento ella le pierde el miedo a la muerte, y así lo dan a entender explícitamente en la película. Y por eso es en ese momento, después de esta crisis, en que no tiene problema en dejar el cuaderno incompleto para que lo termine Tommy. Ello representa de que en esa crisis Izzy le pierde el miedo a la muerte, pero él sabe que su pareja aún debe aprender dicha lección. Xibalba era el inframundo de los mayas, quienes creían que se ubicaba en una nebulosa que resultaba ser otra metáfora a la pareja de Tommy e Izzy, ya que dicha nebulosa era dorada porque absorbía a una estrella que moría. La pluma que le regala Izzy a Tommy para terminar el libro es la misma con la que el hombre de la burbuja se hace los tatuajes dentro de esta. Y así podría estar toda la noche nombrando referencias dentro de la película. Y eso es todo el análisis. Si es que han visto la película o si es que son fanáticos de Aronofsky, creo que se habrán dado cuenta que dejé muchas cosas afuera, pero para hacer un análisis completo tendría que hacer un video casi tan largo como la película misma, así que no destaco volver a hablar de esta película en futuros videos. A modo de cierre me gustaría decir que el mensaje general, o al menos el mensaje más claro que está ahí sin importar la interpretación que uno le pueda dar, es esta ambivalencia, o mejor dicho, esta dualidad que representa la vida y la muerte. El cómo aceptamos y vivimos nuestra vida es tan importante como el cómo aceptamos la muerte y el cómo la enfrentamos. Y aquí Aronofsky, en estas 3 historias que cuenta en paralelo, sabe contrastar estas 2 posturas. La primera representada por Izzy, quien es una mujer quien se entrega a la vida y le pierde el miedo a la muerte, razón por la cual se centra más en aprovechar los días con Tommy. Y por el otro lado tenemos a Tommy mismo, quien se obstina a pasar más tiempo en su investigación para salvarla, sin aprovechar los días que le quedan con ella, lo cual a su vez nos da otra pista u otra noción de cómo es Tommy, y nos da la pista de que Tommy ve al amor y a la vida de una forma excesivamente terrenal, es decir, él siente que va a estar con su mujer siempre y cuando estén juntos físicamente, lo cual también se simboliza con el anillo, ya que él lo pierde tanto en la historia real como en la historia del conquistador.
Esto representa que Tommy ya no va a estar más con Izzy físicamente, y solo vuelve a ponerse el anillo cuando el hombre calvo sale de la burbuja y llega finalmente a Xibalba, escena que representa la trascendencia de Tommy, y que de una vez por todas comprendió que su amor por Izzy trascendía a lo terrenal. Por ende, la muerte no sería un final, sino una mera transición. Y ahora sí que ha terminado el video. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook y sobre todo Instagram, en las cuales me encuentro activo la mayor parte del día. Y como siempre dejo los links de las fuentes y referencias en la descripción. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.